¿Qué tal amigos? El día de hoy nos ha llegado este Kia Rio año 2019 con la siguiente falla. A continuación lo vamos a encender para que podamos observar. Aquí, bueno, vemos el tablero de instrumentos. Observamos que tiene el check encendido y tiene un ralentín inestable. Bueno, a continuación sigan. Como podemos observar, aquí tenemos el carro encendido, pero está fallando. Miren la vibración que tiene, esto no es normal. Con estos síntomas podemos asumir que tiene un problema en el sistema de inyección y vamos a verlo a continuación con el escáner. Ya, continuando ahora con el diagnóstico, hemos conectado el escáner en el puerto B2 que se encuentra en la parte de aquí y tenemos el carro en contacto. A continuación vamos a entrar en modo 2, esperamos que cargue. Ahora nos dirigimos a código de problemas diagnóstico y nos da estos tres códigos P0201 y P0301. Uno nos indica que hay un circuito abierto en el inyector número 1 y el otro nos dice que tenemos una falla en el cilindro 1 en el sistema de inyección. Como vimos anteriormente, en el escáner nos arrojaba el código P0201. Este nos indica un problema en el circuito eléctrico del inyector del cilindro número 1. No necesariamente es que el inyector esté dañado, también puede verse un cable abierto, un cortocircuito, un conector sulfatado o en casos pocos frecuentes una falla como tal en el módulo. Los síntomas más comunes que encontramos son la luz del check engine encendida, pérdida de potencia, un ralentí inestable, vibraciones del motor y un aumento en el consumo de combustible. También nos arroja el código P0301. Este indica que la computadora ha detectado una falla de encendido en el cilindro número 1. Esto más que nada ocurre cuando la combustión no se realiza correctamente o no se produce, provocando que el motor pierda potencia y funcione de manera irregular. Las causas más comunes incluyen una bujía desgastada, una bobina de encendido defectuosa o un inyector que no está suministrando combustible correctamente. Bueno, continuando con el diagnóstico, ahora vamos a realizar las mediciones con un multímetro. Primeramente vamos a colocar en corriente continua en 20. Primero vamos a medir el voltaje de la batería. Nos indica que da un voltaje de 12.48. Ahora, ya hemos desconectado el socket del inyector y vamos a hacer la medición. Ponemos una punta en el positivo y la otra vamos a corroborar. Este no nos da nada y el de acá nos da un voltaje de 8.95. Esto nos indica que es la masa del vehículo que es controlada por la ECU. Da ese voltaje bajo ya que el vehículo se encuentra apagado. Ok, continuando ahora vamos a conectar una punta al negativo del borde de la batería. Y la otra vamos a verificar el voltaje. Aquí podemos observar que nos da un voltaje de 12,46. Este nos indica la alimentación directa de 12 voltios desde la batería. Ok, ahora para comprobar los datos y los valores que medimos con el multímetro, vamos a confirmarlo con la punta lógica. Hemos conectado el borde negativo y vamos a medir. Aquí tenemos el socket ya desconectado y como vemos, este nos dice que es un positivo directo de 12 voltios. Ahora hacemos al revés, conectamos esto al negativo y vamos a comprobar. Este ya medimos, no da nada y este tampoco. ¿Por qué no nos da nada? Es porque el carro está apagado y como ya les comentamos, la computadora es la que controla el corte de negativo. Continuando con el diagnóstico, ahora vamos con la parte del osciloscopio. Aquí tenemos este osciloscopio. Bueno, aquí, como ya detectamos con la prueba con el multímetro, el cable que se nos indica en la parte de acá
aquí este que observamos es donde hemos conectado nuestra aguja y tenemos conectada la punta del osciloscopio. Importante recalcar tenerlo en por 10 para que se pueda observar en la gráfica. ¡Préndele! Bueno, aquí observamos ya el oscilograma del inyector. ¡Acelera! Ahí podemos observar el aumento de la frecuencia, ya que mientras más se acelera, más se necesita el pulso de inyección. Analizando más a detalle, en la imagen observamos la forma de onda del circuito de control de un inyector electromagnético. El osciloscopio está configurado con una escala vertical de 10 voltios por división y utilizando una sonda atenuadora de por 10 en una base de tiempo de 10 milisegundos por división. Al inicio de la señal, el voltaje permanece cercano al de la batería, aproximadamente entre 12 y 14 voltios, lo que indica que el inyector se encuentra desactivado y alimentado permanentemente por el positivo. Cuando la computadora decide inyectar combustible, activa el transistor de potencia interno y conecta el terminal negativo del inyector a masa. En este instante se observa la caída casi instantánea del voltaje hacia valores cercanos a cero, indicando que comienza a circular corriente por la bobina del inyector. Durante este intervalo, la bobina genera un campo magnético que desplaza la aguja del inyector, permitiendo el paso del combustible hacia el cilindro. El ancho de este pulso corresponde al tiempo de inyección, el cual varía según las condiciones de funcionamiento del motor. Una señal como esta generalmente indica un circuito en buen estado. Si el pico inductivo estuviera ausente, fuera muy bajo o la caída de voltaje no llegara cerca de 0 voltios, se podría sospechar de una falla en la bobina del inyector, el cableado o el transistor. En este diagrama podemos observar el circuito de control de los 4 inyectores que posee el Kia Rio año 2019. Lo primero que podemos observar es que todos los inyectores comparten una misma alimentación de 12 voltios. Igualmente podemos corroborar con la prueba en el multímetro y la punta lógica, que ya lo hicimos, la cual proviene del relé principal del sistema de inyección. Esto significa que con el switch en on en coeo, todos los inyectores deben recibir el voltaje de manera permanente. Sin embargo, la apertura de cada inyector no depende del positivo, sino del control individual que realiza la computadora sobre el negativo. Podemos observar que cada inyector posee un cable independiente que llega a un pin específico. Esto permite que la computadora active cada inyector de forma individual, sincronizando la inyección en el orden de encendido del motor, igualmente con ayuda de los sensores de CMP y CKP. Durante el funcionamiento, la computadora conecta momentáneamente el terminal negativo del inyector a masa mediante un transistor de potencia. Al hacerlo, se completa el circuito y circula corriente por la bobina del inyector, y este se abre para pulverizar el combustible. Una vez finalizado el tiempo de inyección, la PCM interrumpe la corriente y el inyector se cierra. Desde el punto de vista del diagnóstico, este diagrama también nos indica dónde realizar las mediciones. En el terminal positivo debemos encontrar el voltaje de batería, mientras que en el terminal de control podemos verificar la señal generada por la PCM utilizando un osciloscopio. Cuando diagnosticamos un inyector, existen varios errores comunes que pueden llevar a un diagnóstico erróneo. Uno de los más frecuentes es asumir que el inyector ya no funciona, está dañado, únicamente porque existe una falla de combustión o un código como el P0201. Este código no indica directamente que el inyector esté defectuoso, sino que existe un problema en el circuito. Entonces, deberíamos diagnosticar de una manera adecuada. Otro error común es medir solamente la resistencia del inyector y pensar que con ese valor ya se confirma su funcionamiento, aunque la resistencia puede indicar que si la bobina interna está abierta o en corto, no permite comprobar si el inyector realmente está abriendo y pulverizando correctamente. También es un error no verificar las condiciones eléctricas del circuito, como la alimentación positiva del inyector, la señal de activación que entrega la ECU y el estado de las tierras o conexiones. Recordemos que un cable cortado, un falso contacto o problemas en el módulo también pueden generar síntomas similares a un inyector y generar el testigo del check engine.
Por eso, un diagnóstico correcto del inyector debe realizarse siguiendo un proceso. Primero, comprobar la alimentación, verificar señales de mando con herramientas como las que vimos en el video, punta lógica, osciloscopio, escáner y finalmente evaluar el funcionamiento mecánico del inyector.